Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Quiñones, soy profesor de Derecho del Trabajo en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en esta oportunidad quiero agradecer la gentil invitación que han tenido las y los alumnos de Jus et Veritas y en particular de la Comisión Jus 360 de invitarme a conversar un poco sobre lo que es el personal de confianza y cómo está regulado con ciertas particularidades en nuestra legislación laboral vigente. Yo empezaría por recordar que el personal de confianza está definido en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, específicamente en el artículo 43. Y lo que podemos encontrar allí en dicha definición es que el personal de confianza está definido sobre la base de dos elementos, ¿no? Hay un primer elemento que tiene que ver con aquel contacto, ¿no? Como dice la ley, personal y directo que tiene este trabajador o trabajadora con el personal de dirección o el empleador, ¿no? No olvidemos que eh, hay personal de confianza y hay una categoría distinta que es personal de dirección. Y por personal de dirección estamos entendiendo aquel personal, trabajador o trabajadora de alto rango en la estructura jerárquica de una organización empresarial que básicamente representa al empleador, quien suele ser una persona jurídica, ¿no? Jefes, gerentes, directores, etcétera, ¿no? Mientras que el personal de confianza sería aquel personal que trabaja de manera personal y directa con dicho personal de dirección o con el propio empleador, si es que estamos hablando de una empresa unipersonal, ¿no? Donde el empleador actúa como una persona natural, ¿no? Entonces, este contacto personal y directo con el personal de dirección o el propio empleador es un primer factor según el cual la LPC le califica al personal de confianza, ¿no? Entonces, allí tenemos, por ejemplo, ¿no? Al personal que típicamente trabaja con personal de dirección, ¿no? Asistentes administrativos, la secretaria, el secretario, el asesor, la asesora, ¿no? Incluso en muchos casos los propios abogados o abogadas, ¿no? Aunque en este segundo grupo probablemente también hayan elementos del segundo factor que, eh, que vamos a mencionar a continuación, y es que este artículo 43 también señala que es personal de confianza eh, aquel trabajador o trabajadora cuyas opiniones e informes son presentados directamente al personal de dirección y que contribuyen así a la toma de decisiones empresariales, ¿no? Entonces, allí, como decía, pueden estar las labores o funciones que desarrollan abogados y abogadas, eh, el, el, el contador o contadora de la empresa, el auditor interno, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que nuestra legislación ha optado por caracterizar a través de estos dos elementos lo que supone ser personal de confianza, antes que definir explícitamente que tal o cual trabajo u oficio o profesión es de confianza, ¿no? Cosa que en algunas ocasiones no siempre es así, ¿no? Basta recordar que, por ejemplo, la anterior ley de trabajadores y trabajadoras del hogar, no la vigente, sino la anterior ley, sí señalaba explícitamente que el trabajo del hogar era por su naturaleza una labor de confianza, ¿no? Esto ya no está así recogido en la ley vigente, pero lo pongo como un ejemplo de que a pesar que la LPC le tenía la definición abstracta y general, hubo en alguna ocasión la calificación explícita de una actividad o profesión como de confianza. Lo mismo pasa en el sector público, ¿no? Porque lo que estamos hablando hasta ahora es solo sector privado. En el sector público tenemos también que hay ciertas posiciones que ocupan funcionarios o funcionarias
dentro de las entidades públicas que son a priori, ¿no?, ya calificadas como de confianza, y por lo tanto su designación y remoción es libre, ¿no? Muy bien, entonces, dicho esto, nos queda claro que nuestro ordenamiento, repito, ha optado por establecer una definición abstracta y general de lo que es personal de confianza sobre la base de dos elementos: la cercanía, la proximidad en el trabajo al personal de dirección, y también aquel elemento vinculado a las opiniones que este personal emite y que contribuyen a la toma de decisiones empresariales, ¿no? Lo segundo que quería compartir con ustedes tiene que ver con un aspecto que me parece incluso más interesante, que son los tratos diferenciados que la legislación establece respecto al personal de confianza, ¿no? No debemos olvidar que todo trato diferenciado que la ley establezca tiene que ser analizado a la luz del principio de igualdad y no discriminación, que es un principio transversal del ordenamiento jurídico, recogido en numeral 2 del artículo 2 de la Constitución, pero también específico de la relación laboral, ¿no? Y allí nosotros podemos encontrar no creo que se agoten, pero al menos los que tengo mapeados para compartir con ustedes, podemos encontrar hasta tres elementos o tres factores que determinan tratos diferenciados en la legislación laboral aplicables al personal de confianza, ¿no? El primero de ellos es el vinculado al periodo de prueba, ¿no? Como ustedes saben, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral regula en su artículo 10 el periodo de prueba, ¿no? Entendiendo por aquel periodo de tiempo inicial en el cual un trabajador o trabajadora que es recién contratado está sujeto a un periodo de prueba, de evaluación, ¿no? Luego del cual adquiere protección contra el despido arbitrario. Y ese periodo de prueba es normalmente 3 meses, ¿no? En el caso del personal de confianza, encontramos que este artículo 10 permite al empleador ampliar el periodo de prueba hasta 6 meses como máximo, es decir, duplicar el periodo de prueba de un trabajador o trabajadora ordinario, ¿no? Como decía hace un momento, lo que tendríamos que analizar allí es si esto resulta o no un trato diferenciado que atienda causas objetivas y razonables, y pareciera que sí, ¿no? Es decir, siendo consecuentes con la definición que la ley establece, parece bastante razonable que la ley permita que, a diferencia de un trabajador o trabajadora ordinario, se pueda ampliar por un periodo de tiempo mayor la evaluación de esa confianza que debe tener el empleador en este trabajador o trabajadora, ¿no? Por lo cual, al menos desde mi punto de vista, este trato diferenciado resulta objetivo y razonable y por lo tanto justificado, ¿no? No pasa lo mismo, en mi opinión, con un segundo trato diferenciado que ya no viene tanto por la ley, es decir, ya no estamos tanto en el plano de la aplicación de la ley, sino de la aplicación de la ley por la jurisprudencia, ¿no? Es decir, no es un trato desigual en la ley, sino en la aplicación de la ley. Porque aquí de lo que estamos hablando es de cómo tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han entendido la protección contra el despido arbitrario al personal de confianza, ¿no? ¿Qué tenemos al día de hoy? Ciertamente con algunas excepciones, ¿no? Porque, digamos, hay casos y sentencias aisladas que se han apartado de los precedentes, pero lo cierto es que institucionalmente hablando hay como precedentes posiciones tanto del TC como de la Corte Suprema respecto a cuál debería ser la protección frente al despido arbitrario para el personal de confianza, ¿no? Y allí justamente el trato diferenciado radica en que mientras un trabajador o trabajadora ordinaria tiene abiertas las posibilidades de obtener una reposición en casos de despidos incausados, fraudulentos, ¿no? Alternativamente la indemnización por despido arbitrario,
En un primer momento, el Tribunal Constitucional postuló que esa opción, esa alternativa, no cabía para el personal de confianza. Y en concreto, lo que dijo es que no cabe la reposición para aquel personal de confianza originario, ¿no? Es decir, aquel que siempre fue personal de confianza, que fue contratado como tal, bajo la lógica de que rota esa confianza, ¿no? Quebrada la buena fe, no hacía mucho sentido imponer la reposición. No obstante ello, el TC admitía y dejaba perfectamente abierta la puerta para que sea la indemnización económica la que constituya la medida de reparación frente al despido arbitrario, incausado, fraudulento, etc., ¿no? Eso ya estableció un tipo de trato diferenciado que luego se ha vuelto más intenso con el séptimo pleno jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia en materia laboral y previsional, que es del año 2018, porque allí la Corte Suprema, perdón, va un poco más allá y lo que dice es que para este personal de confianza originario, es decir, que siempre que fue contratado desde el primer momento como personal de confianza, no cabía ni siquiera la indemnización por despido arbitrario. Es decir, ya no solo no había la posibilidad de una reposición en el empleo, pero tampoco había la posibilidad de una indemnización por despido arbitrario. Creo que aquí esta mayor intensidad en el trato diferenciado sí puede resultar bastante más discutible si hacemos el análisis, por un lado, desde el punto de vista de lo que constituye el contenido esencial del derecho al trabajo, que desde el año 2001 desarrolló en una línea jurisdiccional bastante coherente el Tribunal Constitucional, pero además porque termina, digamos, consolidándose una figura de despido por retiro de confianza, ¿no? Situación que, si ustedes revisan la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, no constituye una de las causales enumeradas taxativamente para la extinción del vínculo laboral, ¿no? Entonces, si bien el TC antes había dicho que el retiro de confianza no originaba la reposición, pero sí la indemnización, ya en el 2018 la Corte Suprema dice, oye, este retiro de confianza es finalmente válido para trabajadores de confianza originarios y no les da derecho ni a uno ni a otro, ¿no? Llegamos al aspecto colectivo, ¿no? Y en el aspecto colectivo tenemos a su vez tres temas que ver, ¿no? El tema de libre afiliación, el tema de negociación colectiva y el tema de huelga, ¿no? De los tres, creo que el más controversial es el relativo a la libre afiliación, porque la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo señala en el literal B del artículo 12 que para afiliarse a un sindicato no tiene que ser uno un trabajador de dirección o de confianza, ¿no? Pero ahí viene la salvedad y lo que modera un poco esta restricción, señala salvo que el estatuto de la organización sindical lo permita, ¿no? Entonces, yo creo que con ese salvo, con esa salvedad, atenúa bastante la limitación, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que se vuelve una suerte de garantía o de facultad o de potestad de la organización sindical decidir si acepta o no a estos trabajadores especiales, ¿no? Como la LPCL los llama, considerando la naturaleza de sus labores y los potenciales conflictos de intereses que se podrían generar. Entonces, es como una suerte de resguardo o de garantía de la autonomía colectiva. Lo cual creo salva de alguna medida la figura, porque si nosotros hacemos el contraste con la Constitución o incluso con el Convenio 87, vamos a ver que no habría base ni en el tratado ni en la Constitución para hacer esta excepción, ¿no? El Convenio 87 en ningún momento faculta a los Estados miembros de la OIT a excluir a personal de confianza, habla de Fuerzas Armadas, policiales,
y la Constitución solo habla de personal de confianza cuando se refiere a la función pública. Entonces, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo introduce esta diferencia aparentemente sin base en normas de mayor jerarquía, pero luego, como señalo, la salvedad permite atenuar dicho trato diferenciado, ¿no? Y en consecuencia con ello, tenemos también, por ejemplo, en el artículo 42 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que se señala que el convenio colectivo, ¿no?, tiene fuerza vinculante para las partes, y nuevamente, ¿no?, excluye al personal de dirección y confianza. Lo mismo cuando vemos el artículo 77, me parece, puede que me esté equivocando con el número, que habla de que la huelga produce o genera la abstención total de labores del personal, salvo el personal de dirección y confianza. Creo que la manera coherente de leer estas dos restricciones finales es haciendo una interpretación sistemática con el artículo 12b y entender que si el estatuto de la organización sindical efectivamente permite la afiliación del personal de dirección de confianza, lo lógico es que los convenios colectivos que este sindicato pacte o las decisiones de huelga que este sindicato acuerde apliquen, ¿no?, ciertamente al personal de confianza, ¿no? Muy bien, bueno, creo que me he pasado un poco del tiempo que me habían solicitado. Espero que esta breve charla o monólogo haya sido de utilidad. Y nada, quedo a disposición para que en una próxima oportunidad poder apoyarlos nuevamente. Muchas gracias por su invitación y nos estamos viendo. Chau, chau.